La muerte de Hussein y de sus seguidores es asumida por el sunismo como un acontecimiento grave, destacado, significativo, que supone reverencia, pero no es un sujeto de fiesta o de conmemoración. Porque Hussein para ellos, pues es una personalidad significativa en cuanto que es el nieto del profeta, pero no más. Mientras que en el chiismo, la Asura es una de las fiestas más grandes. Kerbala es para el chiismo lo que la Meca para el sunismo. Los chiíes están prohibidos de ir a la Meca. Óiganme, la Meca es superior, obviamente, pero los chiitas han sido prohibidos por los árabes saudíes de entrar a la Meca y solamente ellos entonces han dirigido su sitio de peregrinación más importante a Kerbala, ¿sí? Y se considera a Hussein el segundo imán más importante y la figura central. Bien, en el siglo séptimo, el sunismo todavía no tiene mayores distancias con el chiismo en términos de oración. Las distancias rituales son posteriores. O sea, en ese primer momento es muy parecido, ¿saben a qué? A lo que ocurre con el catolicismo y con el anglicanismo. Originalmente son casi que la misma cosa. Eh, sí, en teología eh, vamos a encontrar que no hay una teología que esté todavía como organizada. Y el chiismo es más una postura política que una postura doctrinal. En cuanto a las escuelas jurídicas, ¿sí? Todavía no existen ni en el sunismo ni en el chiismo. Y una de las cosas más importantes va a ser esa. Ahora, sin embargo, en el siglo séptimo, el chiismo empieza a formar su concepto de los imames. ¿Sí? Bien. Vamos a mirar qué pasó con Irán en ese primer momento de la conquista islámica. Durante el primer tiempo, pues la fitna se produjo cuando Irán estaba recién metido al horno del Islam, o sea, estaba recién conquistado. Y apenas estaban empezando a establecer las estructuras de gobierno árabes dentro del espacio de Irán. Eh, Todavía muchas regiones de Irán no eran seguras para el Islam, había mucha fragilidad y vamos a encontrar que todavía muchos de los persas que habían gobernado en Irán antes seguían manteniendo sus estructuras de poder considerados vasallos o clientes. Zoroastrianos. Bien, cuando se da la primera fitna, pues eso debilitó inmediatamente el control de los árabes sobre Irán. Pero también, digamos, eh, abrió una brecha que a empezar a ser significativa. Especialmente empezó a abrir la posibilidad de que en algunas regiones árabes, en zonas fronterizas, los gobernantes que eran islámicos empezaran a tener mayor autonomía en relación con el califato. O sea, se fragmentó el poder califal, que hasta ese momento venía consolidado. Vamos a ver que rápidamente Ali se convirtió en una figura significativa para quienes resistían el poder califal. Claro, si yo estoy aprovechando que sé que es el mandamás
está metido en un problema, cojo el otro camino, o sea, cojo el otro bando y lo apoyo. O sea que el chiismo empieza a afincarse en Irán, ¿sí? Y también vamos a ver que en este momento todavía, pues la principal fuerza islámica en Irán es el sunismo, pero ya el chiismo es importante. O sea, ya el chiismo tiene presencia. Y el chiismo se va a consolidar en Irán entre los siglos X y XVI. Y los que lo van a hacer hiper, mega, súper poderosos van a ser los safávidas en el siglo XVI. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Son una de las dinastías que van a controlar Irán. Eh, Vamos a mirar que durante todo este proceso de la fitna, ¿sí? Muchos seguidores de Ali se refugiaron en el territorio iranio. Se encontraron allí acogida. Fueron cobijados por la población iraní. Y algunas ciudades de Irán se volvieron claramente chiíes. Ya digamos que se perfilaron como seguidoras absolutas de Ali porque vieron en Ali un santo, un mártir, un redentor y un elemento para oponerse al poder opresivo de los omeyas, porque es que la administración omeya era una administración muy bien aceitada, o sea, era una administración muy bien cuadrada. Y entonces, a partir de este momento en Irán, empieza un proceso de sedición de recurrentemente hay grupos que se levantan en nombre de Ali, en nombre de Ali, en nombre de la Shia, en nombre de Ali. Y se crean las tres grandes ramas del chiismo. Esto sí que es importante. Ah, no. La religión, mis niñas, después de la segunda mitad del siglo XX, ya no. Pero antes de la segunda mitad del siglo XX, la religión es el fundamento de la vida. Es el elemento que coacciona y que logra articular la sociedad. Y obviamente nadie va a decir, no, pues muchachas, pongámonos de acuerdo. Estamos en contra de los omeyas, aquí están los chiíes, definitivamente las cosas están o para Santa Rosa o para el Charco, porque ya como que lo que había en la mitad desapareció. Eso es un elemento importante. Es decir, las estructuras de poder que habían articulado el imperio safávida, sasánida, perdón, desaparecen. O sea, ya no existen. Y pues al último rey sasánida lo matan justamente porque era un desastre total. Nada estaba funcionando. Y llega el Islam muy bien aceitado con unos señores árabes a unos caballos altísimos, con unas máquinas de guerra supremamente potentes, con una capacidad de articular la sociedad de nuevo y administrarla. Si yo no quiero A, pues tomo a B. Entonces, los que quieren pelear van a ver en Ali una manera. ¿Por qué en Ali? ¿Por qué no en Zoroastro? ¿Por qué no? Porque ya, digamos que con la llegada del Islam es algo tan apabullante. O sea, el Islam llega como, como una avalancha y la fuerza que tiene el Islam para movilizar gente es aterradora. ¿Por qué? Porque es una religión que primero sacraliza la guerra, segundo, te dice que si mueres en guerra vas para el cielo y el cielo no es ningún querubín tocando arpa, el cielo es comida, bebida, mujeres, lujos, todo lo que quieras. Em, es una religión que te dice que está bien, que puedes tener poder, que puedes tener riqueza, que te puedes articular con otro,
que era al que admirabas militarmente, pero del que estaba separado porque tribalmente eran de grupos distintos. Entonces, de una manera u otra, la división del Islam va a darle margen a un proceso histórico de partición de bandos donde Irán va a empezar a crear ya una, digamos, una distancia histórica con el resto del Islam y sobre todo con lo que va a ser el Islam saudí. ¿Sí? Ya desde allí hay esa distancia. Ahora, hay tres ramas en el chiismo: el saidismo, el ismailismo y el duodecimanismo. Esta es la que nos interesa más. El saidismo cree en 5 imames, el ismailismo cree en 7 y el duodecimanismo cree en 12. ¿Sí? Este, mm, este chiismo aparece diciéndonos que, ¿sí? Hay 12 hombres elegidos por Dios. Estos hombres no son de, no siempre son de público conocimiento. Tienen las características, primero, de ser infalibles, no cometen errores. No, el Papa sí comete errores. No, no. El dogma de infalibilidad de la iglesia, la, no, la infalibilidad, ya les digo, lo que pasa es, mire, el dogma de la infalibilidad de la iglesia fue promovido en 1870 y generó tantos problemas que la iglesia rápidamente tuvo que suprimirlo. Lo que sí se mantiene es la comprensión de que el Papa habla ex cátedra. Los papas del siglo XIX señalaban que ellos podían hablar ex cátedra, es decir, fuera de toda discusión. Acuérdense que la cátedra era ese espacio, como ese balconcito o ese espacio elevado donde se paraban los maestros. Y el maestro podía, digamos, ser cuestionado, pero el Papa cuando habla ex cátedra no. Eso es cuando habla en términos teológicos, en unas ciertas condiciones, pero los últimos papas han rehusado mucho esa figura porque es muy complicada. En política, mm, eso es grave porque es grave. Es gravísimo porque deja solas las poblaciones, deja sola a la población, o sea, es muy complicado. No, yo no he visto esa parte. Ahora, el Papa puede hablar en favor de todas las personas que son víctimas de la violencia, pero no. Pues generalmente lo que el papado ha hecho es una intermediación política, ¿no? No, o sea, generalmente, sí, es complicado, muy complicado.
Bueno, aquí se asume que son infalibles. El último imame está completamente, le dicen imames, yo me imagino que para separarlos de los imanes, porque es que los imanes son los sunitas. Entonces, imames, el último imam o imame, está oculto y ellos son los que hacen el desarrollo de la teología y de la jurisprudencia, o sea que nadie la puede discutir. Estos son los imames que han existido. Y el último, fíjense por favor, fue en el año 869 y ellos creen, ¿sí? Que este imam que está callado está vivo todavía. Sí. Eh, y señala que sigue vivo, pero que Dios lo tiene oculto y que es el guía esperado que va a restaurar la justicia de la tierra. Y obviamente esa creencia lo separa por completo del sunismo, ¿no? Eh, y vamos a encontrar que ellos van a establecer una teología de la inmaculada guía espiritual de los imames, o sea, lo que los imames digan es sin discusión posible. Se sabe lo que eso significa, ¿no? Lo que eso supone. eh, Vamos a encontrar que ya bajo la dinastía de los buyíes, el duodecimanismo va a tener la primera posibilidad de gobernar de forma real en Irán y en Irak. En este momento el que gobierna Irán es el duodecimanismo, ¿eh? Porque Irán funciona, sí, claro, claro. Y ellos señalan, ¿sí? Eh, que esto sin que se dé a conocer este imam. Ellos dicen que el imam tiene maneras de comunicarse con ellos y dejarles saber su voluntad, sus determinaciones, sus decisiones. Vamos a encontrar que el ismo se vuelve la religión fundamental eh, y oficial de Irán a partir de el año 1501, cuando aparece la dinastía safávida. Desde cuando aparece la dinastía safávida, perdón. Yo le puse un más, siempre qué raro, safávida. Y vamos a encontrar que em, ellos son la mayoría en Irán y básicamente, Irán es el territorio donde hay mayor cantidad de personas chiitas. Eh, También son mayoría en Irak, en Bahrein, en Azerbaiyán. Y hay una gran importancia de comunidades chiitas en el dos duodecimanas, en el Líbano, en Siria, en Pakistán, en Afganistán, en India y en diferentes lugares del mundo musulmán. Estaba Hussein y decían que eran enemigos porque Irak era sunita y Irán chiita. En Irán, lo que pasa es que cuando, eso lo vamos a ver ya pronto, pronto, cuando cae el gobierno de el Shah, Estados Unidos fortalece a la comunidad sunita para ir contra la comunidad chiita, pero hay muchos chiitas en Irak. ¿Sí? ¿Ah? Lo que pasa es que mucho de ese movimiento que vemos no se debe al Islam simplemente, sino la manipulación de los grupos islámicos para atacar. Por ejemplo,
nosotros tenemos que ver los salafismos. Los salafismos son los grupos, salaf quiere decir estudiante, son los grupos fundamentalistas islámicos. Todos los grandes salafismos, la gran mayoría, son sunitas, no son chiitas. Y todos ellos, muchos de ellos fueron amparados para atacar al chiismo iraní, porque el peligro era que el chiismo iraní se extendiera y controlara las bases de petróleo. Es complicado la parte de política que hay detrás. Ahora, los ismaelíes tienen también imames, pero solamente reconocen 7. Y ellos dicen que hay un linaje continuo de imames que siguen vivos y visibles, pero estos imames tienen un papel esotérico y místico. ¿Usted sabe lo que es? Significa que uno de estos imames puede decir, vuela el mundo y usted lo vuela, porque es la palabra de Dios. Ellos creen en el conocimiento oculto y el simbolismo, hacen una interpretación alegórica del Corán y dicen que el imam es el guía viviente, es el que les dice lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Que no la consideran que eso fue exactamente lo que ocurrió, sino que es un símbolo, es una representación simbólica. Y aquí están estos, miren por favor, los nizaríes que tienen el imán vivo que es Aga Khan y los boharas que están en la India y en Pakistán. Son unos grupos muy, muy importantes. Ahora, este, este grupo chiita es el que va a crear el califato Fatimí. No, sí. Y van a crear el califato Fatimí y van a impulsar la ciencia, la filosofía, la arquitectura islámica. Y van luego siguen el chismo saidí, para ellos son 5, y surge en el siglo octavo y son antagonistas también de los omeyas. Ah, hay una cosa, todos estos chismos no se entienden entre sí, ¿no? Ujú. Solo se entienden, solo se entienden cuando les conviene. Y una de las cosas importantes es que ellos dicen que el imán debe luchar activamente por el poder y la justicia y no debe permanecer oculto o pasivo, sino que debe ser una figura completamente visible. Eh, Su teología es muy cercana a la del Islam sunita, rechazan la idea de la ocultación del imán y aceptan que puede haber más de un imán legítimo al mismo tiempo. Ellos son mayoría, sobre todo en Yemen. ¿Sí? Los de este imamato Saidi. Y lo vamos a dejar ahí. La próxima semana vamos a estar en Omeyas. Y vamos a...